Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios que una vez más, ¿verdad?, nos permite Dios estar en esta tarde para seguir dando testimonio de su bendita y santa palabra. Aleluya, bienvenido mis hermanos, ¿verdad?, amigos, amigas, quienes nos ven, nos han de ver. Esperamos que este tema sea de bendición para sus vidas, para sus almas. Amén, porque ese es el propósito, ¿verdad?, en este programa Hombre de Fe y Valor, en este canal Alfa y Omega. Aleluya. Bienvenido mi hermano Pánfilo. Aleluya. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por un jueves más que el Señor nos permite estar en este programa, ¿verdad? Pues en esta tarde hay un tema hermoso, ¿verdad?, en la cual pues Dios nos habla a través de su palabra y esperamos que sea de mucha bendición para nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga. Amén. Así también le invitamos, ¿verdad? Pues si usted desea oración, ¿verdad?, para que el Señor le bendiga, nos puede escribir a este canal y nosotros con mucho gusto le vamos a atender, le vamos a clamar a nuestro Dios y Salvador Jesucristo para que el Señor, ¿verdad?, le bendiga en esta tarde. Si hay alguna petición por ahí, ¿verdad? Sí, amén. Mándela para que alguna petición que usted tenga, ¿verdad?, algún problema, mándelo. El Señor es misericordioso, ¿verdad?, que el Señor le va a responder. Amén. Vamos a empezar con el tema, ¿verdad? Y vamos a leer este bello texto para que, ¿verdad?, empecemos a reflexionar sobre este tema, y todo para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y se encuentra en el libro Primera de San Pedro, amén, capítulo 2, versículo 9. Amén. Oiga usted lo que dice esta palabra del Señor, y el tema, ¿verdad?, bastante comprometido, porque la verdad esa es la responsabilidad de un cristiano. Ahorita vamos a ver, ¿verdad?, en qué consiste la responsabilidad de cada uno de nosotros. Amén. Y mire lo que dice este texto, dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, de las tinieblas su luz admirable. Gloria a Dios. Amado Dios Todopoderoso, gracias Dios, Señor, te damos en esta tarde, que nos permite, Padre, Señor, estar en esta tarde una venimos vez más, delante Señor. de tu presencia. Hemos estado rogando, Señor, para suplicando suplicarte, tu misericordia, Señor, Padre, por este tiempo. Que tengas misericordia. Por este momento, Padre mío, para que, perdona, Señor, nuestras faltas, hablemos de esta tu bendita y santa palabra, Señor. Padre Santo, no hablaremos más que tu palabra, no hablaremos de nuestros pensamientos, sino solamente, Padre mío, la doctrina de tu Espíritu Santo, amado Dios Todopoderoso, y confiando en lo que dice tu palabra, que así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, dice tu palabra, Señor. Así confiamos en ti. En el nombre de Jesús, que esta tu palabra sea ayúdame, de Dios mío, cada para día. Muchas gentes, Señor, Padre, que nos pongan oído a esta gloriosa toma palabra tuya, manos, que mi Señor amado limpia, santifica las vidas, los corazones, y hace convertir a la gente de su mal Padre, camino, porque así vamos a oír tu palabra, Señor, que es tu palabra, que es poder, Padre mío, para salvación, aleluya. Así que mi Señor amado, todo lo ponemos en tus manos en esta tarde, Padre amado, y gracias por mis hermanos, que Señor dan su tiempo para que también, Señor, aleluya, sea tu palabra anunciada en diferentes lugares, Padre mío, para la gloria de tu santo y bendito nombre, Señor. Para nuestra vida y para que santifique nuestras vidas, nuestros corazones, en Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén.
Aleluya, santo es nuestro Dios, y así vamos a iniciar en la meditación de este tema. Aleluya, ponga oído, ¿verdad? Y usted va a ser bendecido en esta tarde. Aleluya, nuestro hermano Pablo. Bendito Dios, aleluya. Pues en esta tarde, ¿verdad? Vamos a tratar con la ayuda del Señor poder explicar, amén, lo que hemos podido entender y comprender en la palabra del Señor. No somos unos grandes, ¿verdad? Predicadores, pero lo hacemos, aleluya, con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado, ¿verdad? Y que muchos puedan llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje escogidos. Aquí el apóstol Pablo le estaba escribiendo esta carta, fue para los expatriados, para los dispersados, amén. Recordemos que la iglesia, ¿verdad? Primitiva, la iglesia en los primeros años, ¿verdad, hermanos? Sufrió mucha persecución, hubieron muchos mártires a causa, ¿verdad? De seguir a Jesús, amén. Por seguir a Jesús. De seguir a Jesús, de seguir las pisadas del Señor. Entonces, pues esta carta, ¿verdad?, está dirigida a aquellos, pero también es una carta también dirigida a aquellos que hoy somos el pueblo de Dios. El pueblo, amén. El pueblo que ha sido lavado, ha sido comprado con la sangre del Cordero. Amén. Y comienza aquí en el verso 9 del capítulo 2, dice, mas vosotros sois linaje que escogido. Amén. No somos, hermanos, por sangre ni, ¿verdad? No somos linaje de Abraham, no somos, ¿verdad? No, pero a través de la fe, hermanos, aleluya. Amén. A través de la fe en Jesucristo, nosotros ahora somos también parte del pueblo de Dios, del pueblo escogido. Amén, aleluya. Ya, recordemos que en Deuteronomio el Señor habla, ¿verdad?, acerca de su pueblo, ¿verdad? Vosotros sois un pueblo ¿qué? Un pueblo escogido, un pueblo santo, no porque haya sido un pueblo, hermano, ¿verdad?, así que digamos, sino porque Dios los amó a ellos. Dice la palabra del Señor, mas Jehová os amó a vosotros, amén. Y mire, el Señor también nos amó a nosotros, amén, y nos escogió en el amado a través de su Hijo Jesucristo, amén. Por eso decimos que Él nos escogió. Es más, en el libro de San Juan capítulo 15 dice que Él nos eligió a nosotros, o nos escogió, no nosotros le elegimos a Él, amén. Aleluya. Entonces fuimos escogidos en el amado. Hay un canto que dice muy hermoso, escogido fui de Dios en el amado, amén, aleluya. Entonces debemos de sentirnos, hermanos, aleluya, bienaventurados, benditos, amén, de que Él nos escogió, así como el Señor escogió al pueblo de Israel, de entre todos los pueblos, hermanos, de entre todas las naciones, aleluya, el Señor que Él los amó, amén. Y Dios, dice la palabra del Señor, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que la vida eterna. Por eso dice la palabra del Señor, mas vosotros sois linaje escogido, real que real sacerdocio, amén. También, mire, hermanos, al pueblo de Israel también el Señor así le dijo, ¿verdad? Ustedes son sacerdotes también, real sacerdocio, amén. Nosotros, a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ahora también somos, hermanos, somos parte, amén, de ese sacerdocio, amén, aleluya. Antes el Señor escogía de una de las tribus, ¿no? Tribu de Israel. De Israel, para ser sacerdotes, aleluya. Ahora dice la palabra del Señor que nosotros tenemos
acceso, hermano, ¿hasta dónde? Al lugar trono santo. de la gracia, a la presencia de Dios, El lugar a santo. través de la sangre de Jesucristo. Amén, aleluya. Y cuando vemos que el velo se rompe, hermano, es porque, aleluya, se rompió de arriba hacia abajo. Amén. Cuando el Señor Jesucristo dice la palabra que expiró, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, eso, hermano, hoy tenemos nosotros entrada a través de nuestro Señor Jesucristo, pero también somos llamados real sacerdocio. Amén, aleluya. Hoy podemos nosotros, hermanos, ofrecer a Dios sacrificios vivos, santos y agradables. Y una de las cosas, hermanos, es que nosotros nos ofrecemos al Señor, aleluya. Pero también nosotros como sacerdotes de Dios, aleluya, podemos hoy orar por otros. Amén. Podemos Interceder hoy por pedir otros. por otros. Hoy podemos nosotros interceder, ¿verdad, hermanos? Amén. Aleluya. Aunque nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, pero hoy el Señor, nosotros somos sus sacerdotes aquí en la tierra. Amén. Aleluya. Porque Él nos escogió a nosotros. Entonces, estamos entendiendo que somos, hermanos, linaje escogidos, como real sacerdocio. Amén. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, nación que nación santa. Amén. Mire, nosotros fuimos, hermanos, adheridos, ¿verdad? Aleluya. ¿Sí? Nosotros antes no éramos pueblo, como dice aquí en el verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios. Amén. Hoy somos ¿qué? Pueblo del Señor. Amén. Somos nación santa. Amén. Apartados para el Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice pueblo adquirido o pueblo comprado por Dios. Y es que, hermanos, Él nos compró, como dice aquí mismo en esta carta de primera de Pedro. Amén. Aleluya. Permítame tantito, voy a tratar de encontrarlo. Amén. Mire, aquí está. Aquí estamos en primera de Pedro capítulo 1. Fíjese cómo dice el verso 18 y el verso 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. Amén. O sea, fuimos rescatados, fuimos comprados, no con cosas corruptibles, no con oro, no con plata, hermanos, aleluya, sino como dice en el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, aleluya, amén. Fuimos comprados a precio de sangre, amén, aleluya, amén. Por lo tanto, hoy tenemos un grande valor, hermanos, aleluya. Por eso es que decimos que una alma no se compra ni con todo el oro que del mundo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Jesucristo, amén, la compró con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Y dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. He ahí, dijo Juan, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Regresamos aquí mismo, donde dice pueblo adquirido, pueblo comprado por Dios. Él nos compró, hermanos, aleluya. Él nos compró, fuimos rescatados, fuimos comprados, ¿verdad? No con oro, no con plata, sino con su propia sangre nos redimió para que hoy seamos parte del pueblo de Dios, del pueblo que ha sido redimido, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy somos parte, somos del cuerpo de Cristo. Dice que somos
miembros, aleluya, del cuerpo de Cristo, aleluya, de la iglesia del Señor, amén. Esa iglesia que fue, ¿qué? Comprada con su sangre, amén. Pero hay un propósito, hermanos, en todo esto, aleluya. Hay un propósito por lo cual el Señor nos eligió, por el cual el Señor, hermanos, nos santificó, por el cual el Señor nos compró. Y es que dice la palabra de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Nosotros estábamos, hermanos, en oscuridad, estábamos en tinieblas, aleluya, pero de ahí el Señor nos rescató, de ahí el Señor nos trajo de las tinieblas, de ese reino, como dice la palabra del Señor. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas, hermanos, al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención, salvación por su sangre, el perdón de pecados. Amén, aleluya. Así que hemos sido justificados, hermanos. Dice la palabra del Señor, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por gracia soy salvo, dice la palabra del Señor, y esto no es de vosotros, es un don, es un regalo de parte de Dios. Y lo que de gracia recibimos en esta tarde lo estamos dando de gracia. Amén, aleluya. Dios en su grande amor, en su grande misericordia, cada uno de nosotros, de lo que hoy estamos en este lugar, Dios nos sacó, algunos nos sacó del alcohol, de la droga, del pecado, de la inmundicia, de la inmoralidad. El Señor nos sacó de ese fango, de ese lodo cenagoso, de ese pozo de la desesperación, para que hoy anunciemos las virtudes, para que hoy anunciemos el poder salvador del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Amén, aleluya. Hoy somos, dice que de ambos pueblos, hermanos, el Señor hizo ¿qué? Dirimió Uno. de uno, Amén. de dos en uno, gloria a De Dios. dos, el Señor quitando la pared que intermedia que nos dividía. Amén. Nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, hermanos, pero hemos sido cercados, amén, a través de nuestro Señor, a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor que a todos los que le recibieron, a los que han creído en su nombre, les ha dado el derecho legal de ser hechos llamados hijos de Dios. Amén. Hoy tenemos, hermanos, una identidad. Amén. Hoy tenemos una identidad. Aleluya. Por lo cual dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio. Amén. No me avergüenzo de las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que Dios les bendiga y vamos a dar lugar a nuestro hermano para que prosiga. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el tema, ¿verdad? Dice responsabilidad del cristiano, ¿no? Todos nosotros, el Señor nos ha dado una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que en ese día vamos a dar cuenta de las almas que se hayan salvado o que se hayan perdido por nuestra causa. Ese día, ¿verdad?, se va a revelar. ¿Quién tiene la responsabilidad de anunciar, verdad? Dice la palabra del Señor, las virtudes, ¿verdad?, de aquel que nos llamó de las tinieblas, su luz admirable. Todos aquellos pastores, ministros y cristiano común, ¿verdad?, tienen la responsabilidad de dar testimonio de su palabra. Del Señor. Así es.
El sacerdote también, porque ellos conocen la palabra de Dios. No tienen por qué transquiversar la palabra, porque la palabra de Dios está escrita sencillamente entendible. Amén. No hay por qué decir es que yo le cambié para que lo entienda la gente. No es necesario, porque el Señor, claro, dice, por decirlo así, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que me cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Qué podemos explicar ahí? Está tan claro. Sí. Amén. Ni para que diga, es que así no es, y mucha gente, ¿verdad?, se atreve a transquiversar la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, aquel que le añada, se le añadirá juicio. Amén. Y el que le quitare, se le quitará su parte en el reino de los cielos. Por Así eso, es. ¿verdad?, nosotros con la ayuda de nuestro Dios solo podemos hablar lo que dice la bendita palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿quién tiene esta responsabilidad? Todos los que hemos creído en Cristo Jesús, los seguidores de Cristo, todos los que se dicen ser cristianos, ¿verdad?, que dan testimonio de la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Y todos aquellos que conocen la palabra de Dios. Vuelvo a decir, el sacerdote tiene la obligación de hablar de la palabra de Dios sin ¿verdad?, Amén. modificarle, porque es clarita la palabra de Dios. Si ellos no dicen la verdad, el Señor se los va a demandar en ese día. Amén. Amén. El Señor le va a decir, por causa tuya estas almas se perdieron porque no le dijiste la verdad. Amén. A nosotros Sí, también. Amén. También se nos va por tu causa, pero si hubieron almas que se salvaron para la gloria de nuestro Dios, ¿verdad? Qué bonito cuando diga el Señor, venid, benditos de mi Padre, ¿verdad? En lo poco me fuiste fiel, En lo en lo mucho. mucho te pondré. Gloria a Dios. Esa palabra es fiel y verdadera, y así ese día se va a oír. Por eso, ¿verdad?, hoy tenemos una responsabilidad de dar testimonio de la palabra de Dios. Amén. Y mire lo que vamos a leer aquí, San Mateo 5, 13, y vamos a ir, ¿verdad?, explicando, ¿verdad?, lo que dice esta bendita palabra del Señor. Aleluya, para que nadie, en verdad, esté tan cómodo, tan tranquilo, decir, no, yo con nada más ir a la iglesia los domingos y ya caso resuelto. No es cierto. El hombre, la mujer que cree en el Señor Jesucristo dice que tiene que dar fruto digno de arrepentimiento. Amén. Tiene que dar fruto, porque de otra manera, entonces, ¿de qué podrá decir que es salvo si él no hace nada o ella no hace nada? Entonces, para poder, ¿verdad?, confirmar de que la persona es salva, trabaja, ¿verdad?, hace las cosas de lo que el Señor quiere que haga. Amén, porque un día, ¿verdad?, nos va a llamar a cuentas. Sí, amén. Amén. Alguna vez dijimos aquí que el Señor dice, venid, estemos a cuenta, ¿verdad? Sí, la semana Ahora pasada. en día hay que estar a cuentas con Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Mateo 13, vamos a empezar con Mateo 13, aquí viene explicando el Señor. Hay algo importante aquí que el Señor Jesús nos dice, ¿verdad? ¿Quiénes somos en esta tierra? Amén. Eso el Señor nos califica así, dice, vosotros sois la sal de la tierra, soy la luz del mundo. Amén. Dice que ¿de qué manera podemos nosotros alumbrar a la gente? Haciendo lo que Dios dice, dando testimonio de la palabra del Señor. Dice que no se puede poner una lámpara debajo de un almud, tiene que ponerse arriba para En que alto, alumbre a para que todos. alumbre a los Así cristianos. nosotros también, ¿verdad?, tenemos esa responsabilidad de dar la palabra de Dios a las gentes para que el Señor los alumbre. Amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
Amén. Cuando dice que somos la sal de la tierra, mire lo que ha pasado en el mundo. Hoy en día, ¿verdad? Por unos 3, 4 justos que viven la palabra de Dios, no se corrompe este mundo. Amén. Y por esas personas, ¿verdad?, que viven el amor de Dios, el Señor mantiene todavía este mundo, ¿verdad? Amén. Para que otras gentes se aperciban de lo que Dios dice que va a venir sobre este mundo. Y por eso dice, soy la sal de la tierra. Nosotros entendemos, ¿verdad?, lo que pasa literalmente cuando hay sal. Usted sala una carne o, ¿verdad?, otro producto que se puede echar a perder, no se echa a perder por la sal. Se preserva esa comida, Entonces, por eso el Señor Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y mire lo que pasó allá en la antigüedad. El Señor había determinado acabar con todo ser viviente en el tiempo de Noé. Amén. Pero alguien, ¿verdad? Había ahí alguien, en este caso Noé, vio Dios que era un hombre justo. Amén. Un hombre que tenía temor. Y por ese hombre fue que se salvó 8 personas, ¿verdad? Y muchos seres vivientes de animales. Amén. Así, en Sodoma y Gomorra, cuando también el Señor le había dicho a Abraham, voy a terminar con este pueblo porque el pecado ha llegado ante mí. Algo, ¿verdad?, había ahí, por lo cual el Señor no llegó, ¿verdad?, para exterminar completamente esa ciudad, sino antes le dijo a Abraham, dice, yo voy a terminar con este pueblo. Pero intercedió Abraham diciéndole, Señor, ¿vas a acabar al justo con el injusto? Y dijo Dios, no. Y le empezó a decir que si hubiesen 50, 40, 30, 20, 10 justos, por esos 10 justos el Señor iba a preservar, a mantener todavía, ¿verdad?, a ese pueblo, a pesar de que vivía en pecado. Hoy en día está pasando lo mismo, pero lo que el Señor dijo que va a hacer, lo va a hacer. Amén. Amén. Y eso se acerca para dar cumplimiento a la palabra del Señor. Y hoy en día está pasando lo mismo. Por eso dice, vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Y luego dice en el versículo 14, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la responsabilidad de todo cristiano que quiera vivir la voluntad de Dios, que quiera vivir el favor, la misericordia de Dios. Aquí hay una responsabilidad, ¿verdad?, para Amén. Todos nosotros que tenemos que dar luz al mundo, dar un buen testimonio para que otros se conozcan, se conviertan. Sí, y no Amén. Solamente dijera hablar, ¿no?, sino con nuestras acciones, con nuestra vida. A veces no necesariamente tiene que hablar la palabra, a veces por nuestro testimonio nada más, otra gente se convierte por ver cómo vive la familia. Acciones. Amén. Como dice, sí. Esta familia pues no tiene problemas, ¿verdad? Con nadie se mete y vive en paz. Como decía un hermano, nuestras acciones pesan mucho, ¿no? Bastante. Una responsabilidad de nosotros los cristianos. Amén. Y luego, ¿qué más dice? Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, aquí vamos a leer otro versículo de la palabra del Señor. Algo importante que el Señor nos dice también, que nos ha puesto Dios como atalaya, amén, para que avisemos, ¿verdad?, del peligro. Y si nosotros no avisáremos, dice la palabra del Señor, que quien recibe el daño, su sangre caerá sobre el que conoció, sabía del peligro y no lo hizo. Amén. Aquí dice en Ezequiel 3:17,
Amén. Vamos a ver lo que el Señor nos dice aquí, ¿verdad? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Así pues, ¿verdad? Como en un momento decíamos, todo aquel que tiene, ¿verdad?, la Biblia en sus manos y que profesa, ¿verdad?, la fe en Cristo Jesús, no importa del movimiento que sea, tiene que dar testimonio de la palabra del Señor y vivir la palabra de Dios para que, ¿verdad?, aleluya, el nombre de Dios no sea blasfemado, porque la verdad, esto pasa en el mundo, ¿verdad? Desafortunadamente, hay pastores, siervos de Dios que a veces fallan y hay ahí, ¿verdad?, que Amén. es doloroso porque mucha gente, en vez de que se animen, ¿verdad?, a creer en la bendita palabra del Señor, se desaniman, pero el Señor Jesús, nuestro Dios, ya nos dijo a quién hay que seguir, a quién hay que mirar. Nosotros no debemos confiar en el hombre, sino confiar en Dios. Claro, dice Amén. la palabra del Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. No confiemos en las gentes, porque ellos también son humanos. Y pueden fallar. Pueden fallar. Amén. Y han fallado. Amén. Pero nosotros ya se nos dijo qué debemos hacer. Cuando cayó Adán, ¿verdad? Dice él, la mujer que tú me diste me dio de comer, queriéndose justificar. Justifica. Amén. Lavarse las manos. ¿no? Pero ¿qué dijo el Señor? Yo te dije que no comieras. Tú obedeciste a tu mujer y ahí está el problema. Y Así empezó, ¿verdad?, el juicio ahí. Amén. Empezó ahí la cosa dura para el hombre. Amén. Y así pasa hoy en día también. Nadie se va a justificar porque diga, es que yo vi que ese señor estaba así, yo también. Va a decir, es que yo te hablé a ti. Tú eres responsable de tu vida, de tu alma, de tu cada salvación, quien, ¿no? de tu salvación. Tu salvación. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, somos responsables de nuestra salvación. Nadie va a pagar por pecado ajeno. Eso dice la palabra del Señor. Ni el Padre por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. Es individual la salvación y por eso, ¿verdad?, debemos de cuidar nuestra salvación. Amén. Porque viene día, ¿verdad?, en que el Señor va a hacer juicio. Amén. Pero los que están en Cristo Jesús serán liberados, tendrán, ¿verdad?, las promesas que dice la palabra del Señor, y esto pues nos llena de gozo, de alegría, ¿verdad? ¿Qué importa el momento en que estemos pasando? Hay veces que pasamos un momento, ¿verdad?, crítico, difícil, pero nosotros esperamos en Dios y el Señor nos levanta, el Señor nos da vida. Eso yo no lo puedo negar. ¿Cuántas veces no me he sentido? A veces yo digo, quizás ya hasta aquí llegué, ¿verdad? Sí. Pero no, el Señor en un momento nos levanta. Llega y cualquier cosa que uno toma, vamos para arriba otra vez. Amén. ¿Verdad? Eso es lo bonito, ¿verdad?, de los que esperan en Dios. Amén. Pero los que no tienen esperanza, como dice la palabra del Señor, pues se espanta. Dicen, no, pues, y muchos no pueden morir, ¿no?, porque pues es que no es fácil, ¿verdad?, dejar este mundo. Pero cuando hay una esperanza en Cristo Jesús, el momento quizás llega, ¿verdad?, como hombre, pues se padece algún cierto temor, pero hay algo importante en la vida del cristiano que tiene a un Cristo vivo, ¿verdad? Amén. Aleluya. Y dice, si yo, y empieza a decir lo que dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Ezequiel 3:17, amén. Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá, pero por su maldad
pero su sangre demandaré de tu mano. Esto, hermanos, así va a ser con todos aquellos que profesan la palabra de Dios, la fe. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Gloria a Dios. Luego, ¿qué más sigue? Dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Gloria a Dios. Así pues, verdad, es la responsabilidad que tenemos todos, amén. Amén. Así que, verdad, hablo de todas aquellas personas que pues, son obispos, pastores, tienen que hablar la palabra del Señor, porque de lo contrario el Señor dice que se lo va a demandar un día, amén. Y si por su causa de usted o mía algunas almas se pierden, también por el testimonio que haya tenido la persona, amén. Y también, verdad, que si por causa suya, por dar testimonio de la palabra del Señor, incluso perdiere su vida, dice la palabra del Señor, que el que la perdiere por causa de Jesús, la va a hallar, pero el que la quisiera salvar, la va a perder, amén. Así que tenemos que hablar, verdad de su palabra para que la gente oiga quién es Jesucristo en este mundo, amén, para que el hombre se aperciba, la mujer se aperciba de que viene, verdad, día de muerte para el impío, amén, y día de redención para el cristiano. Gloria al Señor, amén. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y en un momento más vamos a seguir hablando otros textos que está muy bonito, ¿verdad? Amén. Que hay que hablarlo, hay que decirlo, porque es palabra de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, gloria al Señor. Damos lugar a mi hermano. Amén. Para que continúe. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dijo el apóstol Pablo, ay de mí si no predicase el evangelio. Amén. Amén. Ya que para esto el Señor nos rescató, nos levantó. Amén. Para esto el Señor nos llamó para predicar el evangelio. Amén. Para anunciar la misericordia del Señor, las virtudes del Señor, amén, para dar testimonio de la gracia salvadora. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Y si nosotros alcanzamos misericordia a través del amor, a través de la gracia del Señor, amén, aleluya, quien nos perdonó, también nosotros debemos, hermano, también, ¿verdad?, hablar de las misericordias y ser misericordioso, amén, ser compasivos, pero tenemos que dar testimonio, tenemos que hablar de lo que Jesús hizo en nuestra vida, amén. Nosotros somos testigos del poder de Dios, somos testigos de la misericordia, de la bondad de Dios, amén, que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos dio vida juntamente con Cristo, amén. Y dijimos hace un momento, por gracia somos salvos, amén. Y nos sacó de las tinieblas, aleluya, y nos trajo a su luz admirable. Y hoy tenemos, hermanos, la responsabilidad, amén, de predicar el evangelio. Aleluya. Es más, esa es la gran comisión. El Señor dijo, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será
condenado. Amén. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aleluya. Pero el Señor nos rescató de esa vana manera de vivir. El Señor nos sacó, aleluya, de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado. Y hoy, hermanos, estamos en la luz, en esa luz que dice la palabra del Señor: yo soy la luz de este mundo. Amén. Jesucristo, Él dijo: yo soy la luz de este mundo. Pero también el Señor le dice a sus discípulos: ustedes, vosotros, sois la luz que de este mundo también. Y mire, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, amén. Dice la palabra del Señor, verso 8: porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Tenemos que resplandecer, como dice la palabra del Señor, como luminares en medio de esta generación mala y perversa. Amén. Tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Que la gente vea que en nosotros hay un cambio, que nosotros somos diferentes. Aleluya. Y esas acciones, ¿verdad? Esa conducta, esa vida que nosotros hoy estamos llevando en el Señor, va a hacer que muchos crean en el Señor y quieran también, aleluya, ese cambio en sus vidas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero ir al libro de Hechos, capítulo 26, verso 12. Amén. Pero antes de esto, amén, quiero también, hermanos, aleluya, traer, ¿verdad?, este ejemplo acerca de aquel gadareno que el Señor lo libertó. Amén. Y después de que el Señor lo hizo libre, amén, y la gente lo vio en su juicio cabal, vestido, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Él quiso seguir al Señor. Y el Señor le dijo: ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Amén. Cuando nosotros leemos esta historia nos damos cuenta, ¿verdad?, que era un hombre en el cual estaba, hermano, bajo la influencia de espíritus inmundos. Amén. Pero vemos que cuando el Señor llega a ese lugar, vemos cómo el Señor lo hace libre. Amén. Era un hombre que andaba, dice, dando voces por los sepulcros. Amén. Me imagino que tenía atemorizada a toda aquella región, ¿verdad? Porque nadie, hermano, lo podía sujetar. Muchas veces dice que rompía las cadenas, ¿verdad? Pero vemos cuando el Señor llega, ¿verdad? El Señor lo hace libre. Amén. Y eso es lo que hace el Señor, ¿verdad? En la vida del hombre, en la vida de la persona, el Señor lo hace libre del pecado, lo hace libre del vicio, libre de la fornicación, de la inmoralidad, del pecado, de la inmundicia. Amén. El Señor rompe las cadenas, las ataduras. Y vemos, hermanos, aleluya, que este hombre quiso luego seguir a Jesús, pero el Señor le dice: ve a los tuyos, ve a tu familia, ve a tus vecinos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Amén. Es necesario que nosotros demos testimonio, que nosotros anunciemos las virtudes, el poder de Dios. Aleluya. Que nosotros demos testimonio, aleluya, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que
muchos escuchen la palabra del Señor y vengan al conocimiento de la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también hay otro relato, hermanos, en el libro de San Juan, amén, acerca de una mujer de una mujer samaritana. Y yo creo que esta historia muchos la hemos oído, la conocemos, aleluya. Pero vemos que esta mujer, hermanos, también se fue, amén, a dar testimonio y a decir: he encontrado ¿quién? He encontrado al Mesías, he encontrado, aleluya, a un hombre que me ha dicho toda la verdad, amén. Vemos, ¿verdad?, que esta mujer, hermanos, creo que fue la primera predicadora, ¿verdad?, que dio testimonio acerca del Señor Jesucristo, amén, porque el Señor Jesucristo se le reveló a ella en el pozo de Jacob, amén. Y el Señor le dio de esa agua viva, de esa agua que salta para vida eterna, amén. A veces nosotros andamos buscando, hermano, llenar nuestra vida, llenar ese vacío, llenar ese corazón, ¿verdad? Pero no hay nada que pueda llenarlo. Solamente Jesucristo es el único que puede llenar tu vida, puede saciar tu vida, aleluya. Es el único que puede restaurarte, es el único que puede libertarte, es el único que puede transformar tu vida, aleluya, hacer de ti un hombre nuevo, una mujer nueva, ¿verdad? Él puede hacerlo porque lo hizo con este varón, ¿verdad?, gadareno, lo hizo con esta mujer samaritana, aleluya. Y yo quiero decir, de verdad, si tú dices: es que yo he hecho esto, he hecho el otro, he hecho muchas cosas muy malas, amén. Pero mira, dice la palabra del Señor que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Nosotros éramos lo vil del mundo, éramos lo menospreciado. Nadie daba un peso por nosotros, nadie creía, ¿verdad? Pero Dios, en su grande amor y en su grande misericordia, Él cambió, Él transformó, y día con día va perfeccionando esa obra que empezó en cada uno de nosotros. Cada día el Señor nos va limpiando, nos va santificando, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en esta tarde yo quiero, aleluya, compartirte esta historia, amén, y más que nada el testimonio del apóstol Pablo, amén. Aquel hombre que perseguía a la iglesia del Señor, amén. Aquel hombre que asolaba, aquel hombre que, amén, participó, ¿verdad?, en la muerte de el primer mártir llamado Esteban, aleluya. Y este hombre iba siguiendo a los cristianos cuando, ¿verdad?, él tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo en el camino, amén. Y dice Hechos capítulo 26, verso 12: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. Pablo, hermano, quería exterminar a los cristianos, amén. Y él pensaba, hermano, que él se estaba levantando contra ellos, amén. Pero no entendía que se estaba, aleluya, levantando contra el Señor, ¿verdad? Y por eso la palabra del Señor le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En el verso 15 dice: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo:
yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, dice, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Amén. Vemos cómo el Señor, hermanos, se le revela a Pablo. Amén. En el corazón de Pablo había tanto odio. Amén. Odiaba a los cristianos. ¿Sí? Pero vemos, aleluya, cómo Dios cambia, cómo Dios transforma. Amén. Él no entendía, ¿verdad? Él no conocía. Y muchas veces así pasa. Dijo Job, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y vemos aquí, aleluya, esta experiencia, amén, que él tiene a través, ¿verdad?, de que el Señor Jesucristo se le revela, porque en el verso 15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú ¿qué? A quien tú persigues. Amén. Él pensaba que estaba persiguiendo nada más a los cristianos, amén, sino era a Jesús. Aleluya. Pero vemos que aquí el Señor le dice en el verso 16, pero levántate y ponte sobre tus pies. Amén. Y en esta tarde el Señor te dice también, levántate y ponte sobre tus pies. Amén. Porque el Señor te está hablando, te está llamando, aleluya, para que también hoy seas pueblo de Dios, para que también hoy, aleluya, alcances la misericordia de Dios, así como Pablo alcanzó la misericordia, la gracia de Dios, aleluya. Él luego dijo en su testimonio que él no se sentía de ser llamado apóstol, hermano, porque perseguí a la iglesia de Jesucristo, amén. Él se sentía indigno, amén. Y nosotros pues no nos sentimos, hermanos, dignos ni merecedores, pero la gracia de Dios, aleluya, fue más grande, amén. Esa gracia salvadora, amén. Esa gracia de Dios que se manifestó, como dice la palabra del Señor, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, amén. Y Dios te ha prolongado su misericordia, amén. Dios te ha dado vida hasta el día de hoy. Quizás has oído la palabra muchas veces. Dios te ha estado llamando, Dios ha estado tocando la puerta de tu corazón y quizás has estado huyendo de la presencia del Señor, o quizás muchas veces, ¿verdad?, no lo conoces al Señor y quizás te has levantado contra el nombre del Señor. Pero Dios, en su grande misericordia, aleluya, te ha preservado la vida, porque Él quiere que tú lo conozcas, porque Él quiere, aleluya, que hoy alcances la misericordia de Dios, para que hoy alcances el perdón de Dios, amén. Y dice la palabra del Señor, para esto le dice el Señor, he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, cuando vemos, ¿verdad?, esta historia del apóstol Pablo, hermano, pues él escribió casi todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí, fueron 13 o 14 cartas paulinas, amén. Aleluya. Bueno, el hebreo pues dice, ¿verdad?, que pues no se sabe, ¿verdad? Muchos dicen que fue Pablo, pero no hay una exactitud, amén. Pero él fue el que escribió, hermanos, casi la mayoría de las cartas de el Nuevo Testamento, amén. Pero dice, mire, la palabra del Señor en el verso 17, librándote de tu pueblo
y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Y fíjese el verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Para qué lo había levantado el Señor? Para ahora ser ¿qué? Su ministro, amén. Para que ahora, porque dice, vas a ser testigos de las cosas que has visto, amén. Aleluya. Y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Para esto te he levantado, Pablo. Para esto te he levantado, Pedro. Para esto te he levantado, Emilio. Para esto te he levantado, Pánfilo. Para esto te he levantado, Jorge. Para esto te he levantado. Aleluya. Para que abras, amén, sus ojos. Amén. Para que se conviertan de las tinieblas. ¿A dónde? A la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Y dijo Pablo, el Señor me ha levantado para ser luz entre los gentiles. Amén. Y hoy, hermano, amigo, esta palabra, amén, que trasciende por generación y generación, es la misma. Aleluya. Él quiere cambiarte, Él quiere transformar tu vida. Él quiere libertarte de la potestad de Satanás. Él quiere libertarte de la potestad de las tinieblas. Aleluya. Él quiere sacarte de ese cautiverio, de ese reino de oscuridad, y traerte a la luz, al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esto es lo que hoy predicamos. Aleluya. Dios te bendiga. Dejamos a mi hermano. Gloria a Dios. Qué bonita palabra de Dios, ¿verdad? El mensaje. Amén. Hay algo, ¿verdad?, importante que también debemos de saber cuando decimos que hay responsabilidad en nosotros. Muchas personas, ¿verdad?, que empiezan a creer en el Señor se avergüenzan de dar testimonio, ya sea estudiantes, sea empleado, ¿verdad? Cuando a veces nuevo, ¿verdad?, se avergüenza del Evangelio, y el Señor nos exhorta que no nos avergoncemos, porque si nos avergonzamos, también dice que el Señor se va a avergonzar de nosotros en ese día. Delante Amén. de su Padre. Delante de su medio, lo que dice aquí en Marcos 8:38. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Y el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Verdad? Sería terrible, ¿verdad?, si nosotros nos avergonzamos de la palabra de Dios ante nuestros familiares o amigos, si no confesamos quiénes somos y quién es Jesucristo en nuestra vida. Claro, lo dice el Señor, en este pueblo adúltero, pecador, tenemos que, ¿verdad?, hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allá en Apocalipsis también, 3:5, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Esto es, ¿verdad?, lo que dice la palabra del Señor. Amén, porque sí pasa, amén, en estos tiempos a veces la gente se avergüenza de conocer el Evangelio. Hoy
es un poco más divulgado, ¿no? Vamos a hablar así del Evangelio. Pero antes era restringido la palabra de Dios. A algunos que le decían aleluya se avergonzaban porque decían que era aleluya. Pero hoy en día, gracias a Dios, ¿verdad? Que la palabra de Dios se está dando a conocer por diferentes medios para que la gente, ¿verdad?, conozca la bendita palabra del Señor, porque el Señor está hablando día a día a la gente para que la gente se vuelva de su mal camino y reconozca al único y suficiente Salvador en su vida, Cristo Jesús, porque para eso vino, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, a salvar lo que estaba perdido. Sí. Amén. Hace un momento, ¿verdad?, oíamos lo que decía el hermano. Cuando él expiró, se rompió el velo del templo, se partió en dos. Se dice que esa tela es bien gruesa. No cualquiera puede romper esa tela. Es bien gruesa. Y ahora, y de la manera en que cómo se rasgó, como de arriba hacia abajo, sí. No de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo. ¿Qué da a entender la palabra del Señor? Que a partir de ese momento, por eso dice, tú eres nación santa, pueblo santo. Amén. Ahora nosotros tenemos entrada por la gracia del Señor Jesucristo al lugar santo. Antes solamente los sacerdotes. Antes los sacerdotes nada más tenían, ¿cómo se dice? Ellos nada más podían entrar en ese lugar que se decía que era el lugar santísimo. Era el sumo sacerdote. Era el sumo sacerdote una vez al año. Para expiar los pecados. Ajá, y aquí de este lado era el lugar santo donde se ofrecía a diario sacrificios, ¿verdad? Para limpiar a la gente. Alguien pecaba y venía, ofrecía. Ofrecía, pero no era perfecto. Amén. Dice la palabra del Señor que no podía ser perfecto a los santos. Hasta que vino el Señor Jesús, dice que Él ofreció su propio cuerpo. Amén. Para ser sacrificado. Amén. Y a partir de entonces, no solo, ¿verdad? La gente de aquellos tiempos que iban a dar al paraíso, amén, sino que el Señor Jesús, ¿verdad? Por su sacrificio penetró los cielos, amén. Amén. Dice la palabra del Señor que es primicia de los resucitados. Amén. Amén. Así que también nosotros tenemos entrada, ¿verdad?, al reino de los cielos por la sangre de Jesucristo que limpia al pecador, ¿verdad?, de todo delito. Amén. Amén. Y por eso esa es la promesa que hay hoy en día para que el hombre, ¿verdad?, se aperciba y reconozca que necesita a un Salvador, a un abogado. Amén. Porque a Él tenemos que dar cuenta un día. Amén. Y vuelvo a repetir, todos tienen responsabilidad de hablar de la palabra de Dios, principalmente los que conocen la Biblia, ¿verdad?, que estudiaron, se llevan tiempo estudiando. Amén. Si ellos no hablan la palabra del Señor, en vano todo aquello que hayan estudiado, sí, en vano. Pero si ellos... Y Dios nos va a demandar. Dios le va a demandar esa sangre, ¿verdad? Sí. De las personas que se pierdan por su causa. Amén. Gloria a Dios, y por eso hoy, ¿verdad?, hablamos de esta palabra del Señor y esperando, ¿verdad?, que usted conozca bien lo que hemos hablado en esta tarde y esperando que el Señor, ¿verdad?, le dé entendimiento, sabiduría para que usted comprenda esta palabra. Amén. Y sea para bien de usted, de su alma, de su espíritu y también a nosotros. Así que vamos a ir en oración y si tienen necesidad, ¿verdad?, pónganlo en la mano del Señor. No importa cualquier necesidad que usted tenga, solamente haga voto a Jehová Dios, a nuestro Dios, y el Señor le va a ayudar. Amén. Como hubo una mujer allá, ¿verdad? Y no solamente esa mujer, muchos hombres anteriores hicieron voto a Dios y Dios los ayudó, Dios los libró. Amén. También Dios lo puede hacer con usted hoy en día. No hay nada que el Señor no pueda hacer por usted. Si tiene un tumor en el pulmón, el Señor lo quita. Amén. Tiene usted tumor en el cerebro, el Señor lo quita. Amén. Amén. Cualquier enfermedad que tenga, el Señor lo deshace. Bendito sea el nombre del Señor y podemos decir eso, ¿verdad? Amén. Aleluya. Señor, porque tenemos vida por la palabra del Señor. Vamos a ir en oración y vamos a saludar a nuestros hermanos, ¿verdad?, que se hayan conectado con nosotros y así
¿verdad? Vamos a decir a nuestro hermano que nos lleve en oración. Nuestra hermana Blanca Rodríguez, mi hermana Aurelio, aleluya. Dios bendiga a mi hermana, mi hermano. Sí. Gloria a Dios, a la hermana Gladys. Dios le bendiga a mi bendiga. hermanita. Gloria al Señor. Aquí Rubén Pineda. Dios le Yeda. bendiga. Dios bendiga a mi hermano. Gloria al Señor. Vladimir Arévalos. Ajá, Levito. Hasta Villahermosa. Levito Show, ¿quién es? ¿Vale? Levito Ocho. Bueno, pastor, Dios bendiga a le mi hermanita. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Y pues vamos, hermano. Mi esposa. Ajá. Dios la bendiga. Blanca Hernández. Bueno, Bueno, son gloria al pocos Señor. creo los que se conectaron hoy. Amén, gloria al Señor. Amén. También- Pero ahora sí, como dice un canto, no me, este es el Cristo que yo predico, ¿no? Y no me canso de predicar. predicar. Sana Gloria a a los Dios. enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Gloria al Señor. Amén. Así también, hermano, que nos lleven en oración. Mi esposa tuvo una caída. Una caída. Para Vamos a que- estar orando por la esposa del hermano Aleluya, sí. Emilio. Gloria al Señor. Amén. Vamos a acercarnos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, en esta tarde, Señor Señor. Dios y Padre. Santo. Gracias por tu presencia, gracias, Gracias te damos, Señor, Dios, por esa libertad por habernos dado que Dios, tú la nos has dado, oportunidad en Padre, esta poder tarde proclamar tu de palabra hablar, Dios, de las un virtudes, jueves más, un día más. Padre mío, Señor, tuyas, solamente para que el hombre, mi Dios, Señor, se salve, nos para consideramos, que el hombre, Dios mío, la somos mujer, siervos reciba, Dios, y lo un que milagro en usted su nos vida, mandó a Padre hacer, Santo. lo hemos Reciba, hecho en esta Padre tarde. mío, un Esta palabra, maravilloso Dios, que cambia, milagro en su cuerpo, en esta su palabra alma, que transforma, que Padre toca los Santo, porque corazones, usted, Señor, lo ha liberta al prometido. cautivo, restaura Liberar, las Padre vidas. mío, a las Padre, almas, esta palabra sanar que el tiene cuerpo, poder Padre mío, dice tu para palabra, libertar que por tu llaga, al cautivo, para somos sanar nosotros al curados. enfermo. glorioso Padre, Dios, en esta te tarde, damos gracias. extiende tu mano de Padre, misericordia por mis y hermanos obra, que Señor, dieron su poderosamente tiempo para que se en hable cualquier de tu palabra necesidad, en esta tarde. en cualquier Señor situación, amado, Señor poderoso, en cualquier también problema. rogando por tu Padre, pueblo, nos tu santo, acercamos todos aquellos hombres y mujeres al trono de la que dan gracia testimonio de tu para palabra, alcanzar misericordia, desinteresadamente, Señor, hallar gracia solo por gratitud, para el oportuno solo por socorro. amor a tu obra. Hoy tenemos Ruego por todos entrada, ellos, siervos tuyos, hoy tenemos esas siervas acceso tuyas, Padre Santo, a través que solamente del buscan camino que Cristo que sea, Jesús Señor, su nos participación abrió a través agradable a nuestro de su Dios, cuerpo, Padre Santo. a través de Que su no sacrificio. buscamos, Señor, Hoy ganancia tenemos deshonesta, entrada sino buscamos, hasta el Señor, trono de la agradarte, gracia. Padre, Padre, por dar ten testimonio de tu misericordia. palabra, Señor. Muévete, Y por Señor, eso rogamos, en Señor, esa situación. Padre mío, tu mano Glorifícate, santa, tu Dios, mano poderosa en ese el problema, cuerpo. en Padre, esa donde está el enfermedad. mal, donde Padre, está la extiende tu dolencia, mano, Padre Señor, Santo. en esta Llegue hora, ese Padre. bálsamo Tomamos para que se la cure, autoridad Padre mío, esa en alma. tu nombre, Se cure en ese tu cuerpo. palabra, Se Señor, cure para que está echar fuera, sumido, Dios Padre mío, mío, en la cama. todo Padre, espíritu en de la silla de enfermedad, ruedas sea levantado. toda En dolencia, el Padre. nombre de Jesucristo, Liberta al cautivo, nuestro Señor y Señor. Salvador Rompe Jesucristo. las Santo cadenas. es tu nombre, mi Padre, Dios. salva Padre amado, Padre aquel Santo, que no es esperando salvo. que esta tu palabra Señor, llegue, sácalo Dios mío, oído del sacerdote de ese que fango, necesita de ese hablar de tu cautiverio. palabra como está, Señor. Padre, Padre que Santo, ellos se que no es, conviertan Señor, palabra de la hombre, potestad sino palabra de Satanás, tu Espíritu de la Santo, potestad de las hablando tinieblas. este mundo, Padre Padre, Santo, sácalos, de que, Señor, mi y Dios, tráelos vienes a hacer a tu juicio luz en esta admirable. tierra, Padre Santo, Padre, tú eres esa glorioso, luz, y somos, esa Señor, luz que alumbra bienaventurados. a todo Padre mío, hombre por conocer que a viene a Jesús, este nuestro mundo, Salvador amado. que puedan Padre Santo, conocerte, por Padre, atravesarte mi que camino, puedan Señor, conocerte, mi Padre Señor, Santo, y decir y que ellos tú me puedan salvas, que tú me comprender salvas, Señor, la y Dios grandeza de amado, tu amor. puedo dar Tú testimonio no quieres que hasta nadie se hoy en pierda, día, Padre, sino tú que eres el procedan Dios que me has a ayudado un en arrepentimiento. la trayectoria de mi vida, Padre, Padre Santo. en el nombre de Me has Jesús, bendecido con mis oramos, hijos, con mi Señor. esposa, Rey de reyes y señores, señores. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Obra, Señor, a la Bendito sea tu distancia, santo Dios nombre, amado. Señor. Gracias. Glorifícate, Señor. Señor. Padre bendito, Padre justo, Manifiéstate, por la Dios. vida, Dios, de mi hermano santo. Señor, si hay Que está alguna aquí, mi Dios, fortalezca dura, su vida, algún dolor, conforte su vida. Padre, Padre solo mío, tú aleluya. conoces.
Pero en esta Padre, hora, supla Padre, todo lo que el Señor haga en el falta nombre en de su tu vida, amado Hijo sea de Jesucristo, bendición a su vida, Padre, sea usted, la mi Dios, oportunidad que da para que el acomodando, Señor se dé a conocer tu Señor, palabra. el tobillo, Gracias el también por hueso, esposo de mi sea hermana, usted que nos quitando, visita, Padre, mío. el dolor Aleluya, en esta cabina. en el nombre de Glorioso Dios Jesús. eterno. Padre, Glorioso te Dios del rogamos universo. Así también, que sea Padre, usted rogándote, Padre, por mi obrando, esposa, mi Dios, pongas tu mano en la bendita vida de esa su hija. coyuntura, Padre Te lo Santo, en esos pedimos tejidos. en el Aleluya, nombre de Padre Jesús. Santo, que Si no dos en la pase a tierra se mayores, convinieren, Señor, Rey de pidieren reyes y algo al Señor Padre de que está en los señores. cielos, Padre Santo, creyéndolo ayúdame recibiríamos. a prepararme más, Señor. Muchas para gracias. Que, Señor, tu palabra Gracias, sea dado Señor. a conocer. Fortalécenos. En el nombre de Jesús, nuestro glorioso y Fuerzas, santo Salvador, Señor. Esta palabra, Dios, Gracias, Señor, mi haya Dios. caído en buena Padre, tierra, porque me has ayudado haya caído en así. buenos Padre, corazones, que se presta para no que, volverá Señor, vacía, Padre, se cumplirá el transmita propósito esta palabra tuya, para lo Padre que ha Santo. sido predicada, Aleluya. para lo que ha sido Jesucristo, proclamada, Padre. poderoso. Que así Aleluya. como desciende Gloria la a tu lluvia a nombre. la tierra y hace germinar la Gloria a semilla tu santo nombre. y da fruto al que siembra, Aleluya. así será tu palabra, que no volverá vacía. Que esta palabra siga corriendo, que esta Aleluya. palabra, Señor, siga, Dios, llegando. Aleluya. Toma la vida, Señor, Santo de eres. aquellos, Bendito. Señor, que tú has llamado, Aleluya. que tú has escogido, Padre, y que tú has santificado, y que, Señor, fuimos Gloria a tu llamados nombre, Señor. con un Aleluya. propósito para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos, Señor, obedecerte, Aleluya. hacer la obra, Aleluya. llevar tu palabra, Dios, Alabado sea. como dice el libro de Ezequiel, Santo. te oigan o Aleluya. no te oigan, Precioso. pero tú háblales, amonéstales de mi parte. Gloria a tu nombre. Padre, muchas gracias porque hasta aquí Sí, mi Dios. nos has ayudado. Padre Santo. Toma nuestras cargas, Aleluya. toma Señor. nuestras ansiedades, Nuestras vidas, nuestro toma corazón, nuestras nuestra mente, inquietudes. Señor, para Danos que, Señor, fuerzas. temamos a tu nombre. Escóndenos Padre debajo Santo, de tus Padre alas, amado. Padre. Gracias, Cuando el Señor, enemigo por se todo. levanta, Te ruego, cuando Señor, quiere aprovechando destruir, este Señor, momento, muchas que veces haga misericordia, nuestras Dios, vidas. con mis hijos, Pero Dios con mi mío, hijo te Abraham, rogamos con Abraham. que sea Pide, usted Señor, llegue tu guardándonos, gracia en sustentándonos cada cada día. para que el Señor, reconozca no es con al espada, Salvador del mundo, no es con que ejército, quita, Padre, todo sino con el pecado. Espíritu Santo Limpia el alma, de Dios. limpia el espíritu, En esta hora, Padre, para que rogamos puedas, Señor, que des ser fuerzas, acepto que des delante de tu fortaleza, presencia. Padre, Te en ruego esta por mi hora familia, al que Padre no mío, tiene Padre, fuerza. Señor Jesucristo, En el nombre Señor y poderoso Salvador de Jesús, Jesucristo. toda la honra y toda la gloria te la damos solamente a ti, Señor, porque para esto, mi Dios, tú nos has llamado para hacer luz en medio de las tinieblas. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias. Gloria a Jesús, nuestro Salvador amado. Amén. Así que, verdad, nos despedimos en esta tarde, esperando que en la próxima podamos otra vez seguir, verdad, anunciando la palabra del Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo a todos y les esperamos, si Dios nos permite, el próximo jueves estaremos, si el Señor nos da vida, estaremos aquí. Amén. Dios les bendiga. Aleluya. Amén. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió:
existe uno, mi Señor, que habita en lo demás, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba, háblame más de este hombre, por favor ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefibosé, mas él no puede andar, es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefibosé que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo, el rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve 100 por 1. El rey te mandó a llamar. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Siba le dijo: Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.